Queridos amigos y queridas amigas de La Razón, donde sea que estén, cuando sea que estén, bienvenidos a este espacio con Animal Político de La Razón. Tenemos la honra de tener con nosotros a Jorge Tuto Quiroga. Él es candidato a la presidencia del país y nos va a acompañar en esta ocasión. Vamos a poder entablar un diálogo con él para justamente conocer a profundidad sus puntos de vista. Vamos a conocer las cosas que le habitan, las preocupaciones que tiene. Así que para empezar esto directamente, Tuto, y agradeciéndole a nombre de La Razón la deferencia, el hecho de que nos esté brindando este tiempo. Tuto, ¿cuál es su mirada inicial sobre el panorama actual de la política boliviana y el momento en el cual el país está llegando a estas elecciones rumbo a agosto de 2017 en Bolivia? Bueno, gracias por esta oportunidad. Buen día. Y en primer lugar, veo una convergencia compleja que está en curso. Uno, la crisis económica angustiante, que es lo que más preocupa al pueblo boliviano, lo que más le duele a las familias bolivianas de vivir en estas circunstancias donde las colas recurrentes e interminables de diésel y gasolina están generando que hay días que parecen el día del peatón porque nadie tiene combustible para circular o que la gente estamos trabajando horario continuo. Yo debo reconocer que por cierta flexibilidad que tengo en el uso de horarios, ya no tengo hijos pequeños que están en colegio, entonces puedo escoger la hora en que voy a cargar gasolina y creo que la cola más larga que he estado han sido 2 horas y un poquito más, pero sé que hay gente que ha tenido que ir a dormir en colas. Cuando vamos a los mercados, todos llegamos con soponcio y ataque cardíaco por los precios altísimos y la devaluación del dólar. Lo que me duele a mí de todo esto es que era previsible, predecible, lo decíamos. Hace años señalábamos que el MAS está farreando el gas. Hace 15 años, hace 10 años empezamos a advertir con boletín del Banco Central en mano, los que ya no se publican ahora porque se esconden, que caían dramáticamente las divisas porque el nivel elefantiásico o el nivel desbocado de gasto corriente se financiaba con los ingresos del gas sin reponer reservas. Cuando empieza a mermar esa producción, sacando dólares del Banco Central, y ahora se financian con créditos en moneda local del Banco Central, emisión monetaria que se le llama, hace tiempo que lo vienen haciendo, que genera inflación. Eso es lo que más preocupa a las familias bolivianas. Ese es el corazón de nuestra propuesta, estabilizar la economía desde el principio con un programa de salvataje internacional que cada día es más obvio de que es necesario y es necesario ya. Pero esta primera vertiente de esta convergencia compleja viene acompañada de una segunda, un circo político que ya tiene a la gente asombrada y azorada cuando ve de que este proyecto decadente, descompuesto del movimiento al socialismo, ahora se descompone en tres, cuatro, cinco vertientes, ya no sé cuántas son, donde la sigla, que es un cascarón vacío, está con un gobierno en fase terminal y postulando a un ministro, el evismo que anda buscando que al Frente por la Victoria o al PAMBO, lo que ahora conversan con UCS, el discípulo de Evo Morales, su mano derecha, Andrónico, que también fue presidente del Senado, y el alfil legislativo de Arce, yendo por una tercera vía, Eva Copa yendo por otra, en el medio Johnny Fernández, que creo que todo Bolivia recuerda, apoyaba a Sánchez de Lozada en las jornadas de octubre de 2003, después estaba en la alcaldía, él le proporcionó la sigla a Luis Fernando Camacho y la bancada de Creemos es en realidad UCS con PDC y alguna agrupación regional, ahora da un vuelco mortal y se pasa del lado de estar de Camacho a conversar con el lugarteniente de Evo Morales del movimiento cocalero, hablando de bloques de izquierda. Entonces la gente ve todo eso y es un circo que nunca termina, donde lo único que les preocupa es tener sigla, tener curules, tener inmunidad a los que han conformado este proyecto decadente del MAS que está periclitando después de 20 años de destruir Bolivia.
Y a estos dos elementos, crisis económica y circo político, agrégale la vergüenza internacional. Estamos siendo percibidos en el mundo como un santuario de capos del narcotráfico. Aquí campean los Marcet, aquí campean los del PCC, los de Bermelo, de mexicanos que vienen y resulta que gozan de protección y creen que Bolivia es un país seguro para esta clase de delincuentes que manejan los hilos del crimen organizado alimentado por el narcotráfico que está sustentado por la cocaína del Chapare. Entonces es un cuadro preocupante. Yo sé que la gente está con profundas angustias. Yo le pido paciencia, no perder la esperanza, que el 17 de agosto todo va a cambiar. Vamos a recuperar con la fuerza del voto, con este proyecto Alianza Libre, la estabilidad económica. Vamos a cambiar radicalmente todo para recuperar un futuro luminoso, lleno de esperanza para Bolivia, como merece nuestro país. Gracias, Tuto. Tenemos varios puntitos que cubrir y todo ello muy interesante y muy suculento. El tema de la crisis política y el tema de la judicialización no es de ahora en Bolivia, pero evidentemente se ha agudizado en lo último, en el último periodo, en los últimos años. Esto no estábamos el sistema político venía de recuperarse después de lo que pasó con la banda de los cuatro. Se conformó en ese momento una, una corte electoral de notables para reponer el orden y parece que hemos olvidado las elecciones y estamos llegando tristemente a una situación de descomposición. ¿Cómo ve usted que afecta esto la situación del país y sobre todo, si usted llega a ser presidente, cómo piensa lidiar con las complicaciones que esto genera y desordena las posibilidades de diálogo entre las fuerzas políticas? Bueno, algo central es recuperar el hecho, un pilar de la democracia es tener instituciones independientes en todos los estamentos. Tú mencionabas uno, la Corte Electoral de Notables que se había conformado hace ya más de 33, 34 años, pero en el camino hubo más que eso. Hubo una Corte Suprema con gente que yo posesioné, donde estaban Rodríguez Belcé, estaba el doctor Tovar, Villafuerte, Héctor Sandoval, estaba gente de Ampuero, gente de primer nivel. Teníamos a la Defensoría del Pueblo, yo firmé ese título, recuerdo, se creó la oficina de la Defensoría del Pueblo, la institución se la creó, y posesionamos a Ana María Campero, reconocida por todos. Se reformó la aduana, se reformó el servicio de impuestos, se reformó uh, el, uh, el, uh, el servicio de caminos, que se llamaba, ahora se denomina ABC, por eso estaba dudando lo que era servicio de caminos, con los mejores profesionales. Se tenía gente como Juan Antonio Morales en la presidencia del Banco Central, él trabajaba conmigo, era independiente, no lo puse yo, era designado, había sido designado por el Congreso. No era perfecta Bolivia, pero había una base institucional de gente confiable en base al mérito, que es algo que es imperativo reponer y que vamos a garantizar en el próximo gobierno desde el principio. La gente a mí me conoce. Yo pongo a los profesionales por mérito, por competencia, por capacidad y me llenaba de orgullo tener vía la ley de el estatuto de funcionario público que te obligaba a hacer declaraciones juradas de bienes, tener más de 2.000 funcionarios de carrera por mérito, por competencia en todos los estamentos del servicio público y he mencionado algunos ejemplos. Todo eso se ha descompuesto, se ha podrido. Dime tú, ¿qué funcionario judicial connotado recuerdas de estos 20 años? El fiscal Sosa seguramente, pero no por razones positivas. Es la descomposición absoluta y está sufriendo el producto de esa degradación con lo que estás denominando y que toda la gente señala, la judicialización, no de la política, de toda la vida pública, de todo el quehacer nacional. Todo es demandas judiciales por doquier. Hemos sufrido eso con la demora de las elecciones judiciales. Estamos ahora inmersos en medio de un circo donde hay fallos de una sala constitucional del Beni que están por encima de determinaciones que ha asumido un órgano del Estado, un poder estatal como es el Tribunal Electoral, causando zozobra y la gente, fíjate que faltan menos de 3 meses y dime tú, adivina, adivinador, quiénes van a estar en la papeleta, con qué nombre, con qué foto, con qué sigla. Hoy día ni tú ni yo podemos decir eso por justamente todo esto que está pasando. Y yo lamento que a sabiendas de esto, uh,
primero, dos cosas, que a sabiendas de esto no se esté respetando los acuerdos que se ha suscrito. Creo que es un tema que quería señalar y después un segundo. A ver, el primero, lo del acuerdo. El 17 de febrero se dijo que no queríamos repetir la amarga experiencia de las judiciales con amparo tras amparo y el Tribunal Electoral y el Tribunal Constitucional suscribieron un acuerdo que no está siendo respetado de que se garantice el cronograma electoral sin interferencia judicial. Y este acá que estamos con sendos mecanismos o dictámenes de interferencia judicial que están lloviendo por un lado, por el otro. Yo estoy tranquilo porque sabiendo eso, hicimos todo a tiempo. Fíjate que hoy día están negociando candidatos presidenciales con siglas para ver cómo recomponen la lista cuando eso se cerró el 19 de mayo. Ya eso tenía que haberse tenido definido. Yo lo cerré. Yo hice a la Alianza Libre con dos partidos nacionales que tenían los papeles en orden, inscribimos las listas, inscribimos el binomio, todo a tiempo. Pero si me dices cuáles son los otros adversarios en contienda, los que vienen del oficialismo, pues no se sabe. Pambol está muerto, está vivo, nadie sabe. El Frente para la Victoria tampoco. UCS inscribió a Johnny Fernández, pero dice que van a cambiar, que están hablando con Andrónico, que hablan con Evo Morales. El MAS también quiere hacer cosas. Eva Copa charla con uno, con el otro. Es un desorden gigantesco y todo esto está violando los acuerdos que se firmaron. El 17 de febrero, todos, presidente del Senado y demás, dijimos preclusión, aprobar leyes, no se cumplió. Choquehuanca no cumplió, Andrónico Rodríguez no cumplió en el Senado. Y ahora se queja de que no se está respetando la preclusión. Pero ¿por qué él, como presidente del Senado, por qué no cumplió el compromiso de aprobar esas leyes que hubieran blindado este proceso electoral? Eso por un lado. Y por el otro, no deja de ser, es extremadamente cínico escuchar a Evo Morales hablar de que no se respeta la Constitución, que no se respeta el Estado de Derecho, que no se respeta la democracia, cuando el inventor de lo que estamos sufriendo es Evo Morales. Él es el que violó la Constitución cuando tenía dos mandatos y buscó un tercero, violando lo que él había promulgado, con el fallo 003-2013 de ese año, buscó el tercer mandato. Después hizo un referéndum para buscar un cuarto. Bolivia le dijimos que no, se copió el mamotreto, la aberración judicial de Ortega en Nicaragua, pretendiendo que la reelección indefinida era un derecho humano, buscó un cuarto mandato con fraude comprobado y después de eso ahora sigue insistiendo por un lado o por el otro, cuando la opinión consultiva 2821 que obtuvimos en agosto de ese año 2021 señala con claridad que más de dos mandatos de plazo razonable viola la Convención Interamericana. Y Evo Morales puede tener un partido, tres partidos, cinco partidos. Él, en lo personal, está inhabilitado. Separemos lo que son los temas de partidos, que Patsy, que su esposa, que se pelean, que la asamblea. Esos son temas de instituciones partidarias que ameritarán un tratamiento. Lo que claramente no puede ameritar ninguna flexibilidad es el tema de personas como Evo Morales que están inhabilitados por dictamen de la opinión consultiva 2821 y el fallo 007 que pone en blanco y negro todo lo que venimos diciendo hace 15 años, que hoy lo he expresado en forma sucinta. Lo mismo vale, por ejemplo, para si hay otro candidato. A nosotros nos han hecho una patraña, pretendiendo que mi candidato a vicepresidente, el que hemos presentado, Juan Pablo Velasco, no tendría libreta militar. Lo hemos demostrado, lo hemos publicado, está todo ante el Tribunal Electoral. Tenemos todos los papeles en orden. Claro, pero hacen esa patraña, ¿por qué? Porque si dices, si te falta un requisito, tienen que inhabilitarte y eso es comprensible. Evo Morales como persona le falta un requisito, que ya fue presidente tres veces y solo tenía derecho a dos, ya no tiene cómo volver a candidatear. Y habrá que ver todos los otros casos, por ejemplo, toda esta polémica que se está generando, que si Andrónico se inscribió o no se inscribió. Yo, por ejemplo, como tú sabes, no puedo mañana renunciar a mi candidatura a Libre e irme a inscribir con la UCS. No, yo ya me inscribí con Libre y con Libre estoy habilitado y no puedo postular por ninguna otra tienda política. Aquí el manoseo es de tal dimensión que hay gente y listas enteras que se inscriben con un partido, retiran sus papeles, se quieren inscribir con otro. Este es, como dirían, un chenco de dimensiones épicas
y que tiene a la gente asombrada. Y claro, esa incertidumbre política es un elemento que se agrega a la profunda crisis económica, que es lo que está angustiando profundamente a todas las familias bolivianas, para lo que tenemos solución. Pero la solución viene después de la elección, después del 17 de agosto. Y somos los únicos con una propuesta clara, nítida y contundente para salvar la economía. Eso requiere hacer elecciones, eso requiere tener ese mandato. Y para llegar a las elecciones se tiene que terminar este circo de no sabemos quién está habilitado, qué partido u otro, que espero que se tenga claridad hasta el 6 de junio. Nosotros estamos tranquilos, tenemos una propuesta para salvar la economía de Bolivia y hacer un cambio radical para abrir un futuro luminoso. Tenemos todos los papeles y todo en orden, pero es evidente que la gente anda distraída con este chenco circense de no acabar que estamos viendo ante el Tribunal Electoral con la lluvia de demandas judiciales y la interferencia que viola lo que se acordó el 17 de febrero y que a la gente angustiada por la crisis económica la deja más azorada y en zozobra todavía. Ejemplo total, como dice la frase popular, y totalmente cierto. Y la desazón de la gente es notorio frente a todo esto. Eh, Pero usted acaba de mencionar, Tuto, la propuesta, acaba de mencionar la crisis económica, lo que la ciudadanía tiene conocimiento a grandes rasgos es que usted ha dicho de que va a acudir al Fondo Monetario Internacional para obtener fondos, inyectar a la economía, hacer que la economía reaccione de algún modo con esto. Usted ha explicado también en otros escenarios que los préstamos del FMI son más accesibles en términos de costos financieros, de servicio de la deuda externa. Em, y bueno, esto más o menos le habla a la gente entiende que estamos frente a una medida de ajuste tipo shock, algo similar a lo que se ha podido vivir allá en los años 80, pero sería importante acá escuchar de usted, Tuto, algunas precisiones más al respecto que orienten a la ciudadanía y que le permitan tener una idea más cabal, no a través de lo que terceras personas están interpretando de lo que se ha dicho, sino que más o menos puedan tener, digamos, una idea más cabal en sus propias palabras de Mm. cómo usted piensa conducir la recuperación del país en caso de ser presidente. Ujú. Bueno, lo primero es que está claro que tenemos una crisis de balanza de pagos. Hace tiempo que se veía esto venir, porque el MAS durante 20 años ¿de qué vivió? Del gas y los excedentes que generaba el gas. Cuando después de 10 años de estar en el gobierno empezó a bajar la producción de gas, saltaron al Banco Central, se comieron los dólares, el encaje, el oro, los derechos especiales de giro. Yo peregrinaba por programas de medios diciendo, el MAS está acabando el gas, hace 15 años. Me decían, no, todavía quedan reservas para 10 años, 12 años. Bueno, aquí estamos. Se acabó la producción de gas y no hay diésel ni gasolina y vivimos en cola. Y el drama es que después de acabar el gas se le saltaron a los dólares. Yo salía con los boletines que se solían publicar del Banco Central mostrando cómo semana a semana caían las reservas. Decían, no, quedan 11.000, quedan 10.500, quedan 10.200, pero si el avión se viene cayendo, no es consuelo decir que estábamos a 10.000 metros, ahora estamos a 7.000, ahora a 6.000, todavía falta, pero si no cambias de rumbo te vas a estrellar, como ahora sucedió. Lo que más está sufriendo la gente hoy es por la inflación, por las colas de diésel y gasolina. Si no haces un programa de estabilización, no vas a arreglar eso. Este San Benito de que el programa del Fondo Monetario te hace shock y dolores, mire, nosotros fuimos el primer país del mundo en eliminar y condonar toda la deuda del Fondo Monetario, Banco Mundial, BID. Hicimos lo que se llamaba HIPIC. Hicimos 3 rondas como país. Yo hice las 2 primeras. ¿Y cuáles eran las condiciones? Tener un nivel de gasto razonable, la inflación controlada, no tener un Estado que gaste en fábricas, en aviones, en jets, en helicópteros, en palacios, lo normal, lo sensato, vivir como una familia austera y tranquila con la inflación baja. Y esos recursos, ¿qué hacíamos? 10.000 maestros bilingües, 2.000 ítems en el sector de salud, más recursos para los municipios más pobres. ¿Quién no le gusta eso? Y lo hicimos. Y por eso, por esa capacidad y credibilidad,
Ahora te digo con toda claridad que es lo siguiente, dos cosas que hay que puntualizar. El gobierno habla de que le aprueben créditos para proyectos, esos no te sirven. Porque sí, puedes usar el anticipo en dólares para tener un puentecito de usar esos dólares, pero después, esos dólares que te han prestado para hacer paneles solares, para hacer caminos, para hacer hospitales, los tienes que usar para comprar equipos para esos proyectos. No los puedes desviar a devolver dólares en la banca a los ahorristas, ni a comprar diésel y gasolina. En una crisis de balanza de pagos, necesitas un programa donde te den dólares para el Estado de libre disponibilidad y salir del problema de balanza de pagos. No es con una pizquita de un adelanto, de un crédito, de una carretera que vas a solucionar el problema. A diferencia de los créditos bilaterales o comerciales que son caros, que se tienden a usar de forma corrupta, como hemos visto, donde la novia de Evo Morales tenía créditos para hacer lo que quería. Esos créditos requieren control, un gobierno austero, un gobierno sensato, son de largo plazo. Ojo, nosotros somos dueños del Fondo Monetario. El programa es la cuota. ¿Cuál es la cuota de Bolivia? 240 millones de derechos especiales de giro, 334, 35 millones de dólares, un poquito más al tipo de cambio del día. Tú haces un programa, te dan varias veces cuotas, somos dueños. Y otros organismos te cofinancian esto. Lo que te estoy explicando, que hemos hecho en el pasado, que sabemos hacer. Yo lo decía acá y salían unos, han aparecido una gente que ahora dicen que tú es zurdo, progresista, yo soy liberal, ¿por qué va al Fondo Monetario? Caramba, bienvenidos al club. Hace 30 años que me insultan de neoliberal. Bienvenidos a esto. Y criticaban lo que yo proponía. ¿Y qué acaba de hacer Bukele en El Salvador en febrero? Un programa del Fondo Monetario con cofinanciamiento de otros organismos. ¿Qué acaba de hacer Milei? Exactamente esto que yo lo dije en un panel, en un foro en Argentina, hace un año delante de todo el gabinete de Milei y delante de él también. Es así, porque lo más doloroso para un país es la inflación desbocada, tener que vivir en colas de diésel y gasolina, tener gente, decenas de miles de personas que no le devuelve sus dólares. Tienes que traer este programa donde tienes tasas largas, tasas de interés bajas, perdón, plazos largos, y no deuda cara y corrupta. Ah, y ojo, es verdad que no te van a prestar el Banco Mundial, el BID, la CAF, recursos de libre disponibilidad para que pagues créditos caros y corruptos de la novia de Evo Morales. No, no los vamos a pagar, los vamos a renegociar y vamos a ordenar la economía. Eso te da el puente de estabilidad que es otros países, Grecia, Portugal, Egipto, han recibido programas de muchas veces cuota del Fondo Monetario. Argentina está en 15, 16 veces cuota. En Bolivia, con 12 veces cuota, tienes un programa de 4.000 millones, que el Fondo Monetario es el sello de garantía que te habilita a que el Banco Mundial, BID, CAF, FLAR, Plata, te den una vez y media ese monto y con eso tienes el balde de dólares que te garantizan estabilidad y tranquilidad durante 3 años y mientras tienes ese programa de estabilidad, obviamente que no alcanza con seguir haciendo lo mismo, seguir haciendo fábricas que no funcionan, seguir comprando palacios, jets, no. Un gobierno que no haga fábricas, que no malgaste el dinero y que reformes y cambies toda la legislación sectorial para traer un shock de inversión extranjera directa en hidrocarburos, en minería, en litio, en agropecuaria, bajar los impuestos, abrir los mercados, hacer acuerdo comercial con China, con Corea, con Europa, salirte de Mercosur. Tienes que hacer todo un cúmulo de medidas. Minería, agropecuaria van a rebotar rápidamente. El litio es a mediano plazo. Hidrocarburos es urgente. Si no cambiamos la legislación para atraer inversión masiva, prepárate para apagar los focos, cocinar a leña y andar en bicicleta porque los taxis y micros a GNB no van a estar funcionando. Tenemos que hacer programas de salvataje de emergencia, con la estabilidad primero, las reformas a los sectores después. Yo le he dicho a la gente que va a venir al Congreso conmigo, que preparen su colchoneta y su almohada, que del 8 de noviembre a Navidad vamos a cambiar todo, la ley de minería, la de hidrocarburos, la de agropecuaria, la de litio, el sistema de impuestos, la justicia, vamos a reponer todos los tratados de protección de inversiones bilaterales, vamos a reintegrarnos a los mecanismos de arbitraje, vamos a cambiar todo para que el mundo se dé cuenta que Bolivia es un agente económico confiable en el que puedes invertir. Y si no haces primero la estabilidad, nada de lo que estoy diciendo funciona. Si tú encontraras en la calle de puro suerte un billete de $100,
tú lo último que harías es ir a ponerlo al banco. Te lo guardarías en tu colchón, porque si lo pones en el banco nunca más te lo devuelven. Tienes que tener este programa de estabilidad para que llegue inversión, para que se vuelva a depositar los dólares, para recuperar la confianza. Ese es el programa integral del que vengo hablando hace un año y medio. Y conforme va pasando el tiempo, los que antes me criticaban hoy me están clonando, hoy están repitiendo eso. Si el plagio es una forma de halago, caramba que me siento halagado. Hoy día tú abres un periódico y un experto dice, sí, se requiere 12.000 millones. Ya la gente se da cuenta que el único que siempre le ha dicho la verdad a Bolivia hemos sido nosotros, nadie más. Todo el mundo le decía que no había que hacer nada. Si queremos parar la inflación, de tener estabilidad, garantizar el suministro de diésel y gasolina, devolver los depósitos, recuperar la confianza, abrirnos a la inversión, este es el camino. Estabilidad con cambio radical que estamos explicando y sabemos cómo hacerlo. Fíjate, concluyo con un dato interesante. Yo entré por Zoom a este seminario que hicieron en Harvard, organizado por Marcelo Claure y con la convocatoria de Ricardo Hausman, que dirige el programa de Harvard, muy buen amigo hace 30 años. Creo que yo era ministro joven, él también, cuando estaba en Venezuela, era el economista principal del BID cuando hicimos el HIPIC, nos ayudó mucho en la condonación, lo conozco bien. Convocaron a mucha gente interesante, ¿no? Hay los que salen a satanizar esto, a decir que eran unos gringos. Yo veía la lista de asistentes y creo que no vi ni un gringo. Había muchos bolivianos, muchos mexicanos, chilenos, argentinos, gente que ha hecho esto con experiencia en el manejo de estos temas. Hubo dos paneles muy, muy interesantes. Obviamente yo no estaba allá, yo estaba en Sucre, tenía otros compromisos, había estado en España, participé por Zoom, pero hubo dos interesantes. Uno, hablando de esto que estamos señalando, de la estabilización por la crisis de balanza de pagos. ¿Quién estaba? Alejandro Werner, que manejó e hizo los programas en el Fondo Monetario para muchos otros países. Estaba Andrés Velasco, chileno, gran economista, maneja la Facultad de Ciencias Económicas en Londres, un hombre de mucho prestigio. ¿Y de qué hablaban? Exactamente de lo que yo le vengo diciendo a Bolivia hace 5 años. Si no es secreto ni magia, hay que decir a la gente la verdad. Y después hubo un segundo, otro panel extremadamente interesante, donde estaba el presidente del BID, donde estaba el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina, Felipe Jaramillo, que es colombiano, el presidente del BID, Ian Goldfang, es brasileño, y estaba el director gerente para el hemisferio de América Latina, Rodrigo Valdés. ¿Y de qué hablaban? Pregúntale a la gente que fue exactamente de esto que te estoy diciendo, que Bolivia está en una crisis terminal de balanza de pagos y que se requiere hacer lo que el señor Quiroga viene hablando hace 5 años, lo que dije de Salvador y Argentina, y es eso lo que se discutió en ese foro. Y redondeo esta idea con lo siguiente, me hubiera interesado que a Rodrigo tener el boletín que vi ayer en la página web del Fondo Monetario, que dice que se hizo la evaluación económica del Fondo Monetario, el Fondo Monetario hizo la evaluación económica sobre Bolivia, la presentó al directorio el 2 de mayo, la presentó Rodrigo Valdés, que estaba en el seminario de Harvard, y que el gobierno de Bolivia, como es enfermo que piensa que se va a curar si esconde el diagnóstico, pide 28 días antes de que se publique la información. Esa información no es de Arce ni de su ministro, es de Bolivia. Publíquenla, no la escondan. Yo quiero ajustar, modificar mi programa de gobierno en base a la información actualizada de ese informe del Fondo Monetario que los países han visto en el directorio el día 2 de mayo, que este señor Rodrigo Valdés conoce y que tiene la obligación el gobierno de publicar la realidad de que la economía ha colapsado. Ese informe muestra esto. Y te recuerdo que el año pasado esto mismo volvió a suceder. El gobierno esconde boletines del Banco Central, no publica información del déficit. El año pasado se hizo un informe del Fondo Monetario en marzo de 2024, lo escondieron durante 9 meses, lo publicaron en enero de este año y claro, dijeron desactualizadas las cifras. Claro que están desactualizadas, si lo escondieron. Ahora quieren hacer lo mismo. No, señor, tiene la obligación de publicar esa información para que todos los bolivianos la tengamos y no pueden seguir escondiendo que la crisis es terminal. No es por esconder un informe del Fondo Monetario con el logo que vamos o cuando lo publiquen vamos a decir, ay caramba, el déficit es gigantesco, la crisis es terminal, no hay diésel, no hay gasolina, no hay dólares, el tipo de cambio en la calle está a 17. Lo sabemos. Muestren la verdad
de las cifras macroeconómicas, esa es su obligación hacerlo, para que los que estamos haciendo una propuesta clara tengamos las últimas cifras al detalle para garantizar que nuestra propuesta salve Bolivia a partir del 17 de agosto. Perfecto, Tuto. Usted ha mencionado cosas muy, muy importantes y muy interesantes. Quiero detenerme en dos de ellas. Ah, Empezaré por lo primero. Usted ha mencionado que hasta fin de año lo va a poner a su equipo, a su bancada, a trabajar directamente, modificar leyes importantes, medulares para el país. Y efectivamente son leyes que requieren ajustes a todas luces. Ha mencionado entre ellas dos específicamente sobre las que quiero preguntarle, la ley de hidrocarburos y la ley de minería, que a todas luces, creo que no hay persona que conozca la economía boliviana que vaya a estar en contra de que esto requiere ajuste. Pero específicamente, ¿qué ajustes está proponiendo usted? Porque si se quiere llegar con esto hasta fin de año arreglado, hay que tener claridad en las ideas. ¿Cuáles serían los principales ajustes que usted más o menos visualiza para estos dos ámbitos? Muy bien, lo que señalaba es, primero, en el programa de estabilidad, yo te cuento que desde ahora vengo trabajando y conversando con gente sobre eso. ¿Qué he aprendido yo? Que un periodo muy útil es el periodo de transición. Y yo quiero tener mayoría para salvar la economía y quiero tener desde el 17 de agosto la posibilidad y el mandato de trabajar en esto. Te lo digo porque como joven vicepresidente, en la transición hicimos el acuerdo del HIPIC con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial y el BID. Me pasé varios días negociando eso de forma tal que arrancamos el gobierno con esa propuesta, hicimos el diálogo y destinamos los recursos que se ahorraba de la condonación de la deuda para los sectores sociales. Lo mismo queremos hacer ahora, y no solamente en el programa de estabilización, sino tenemos a grandes rasgos las propuestas de nueva ley, queremos afilar el lápiz, socializarlas e incluso, te voy a dar una idea, voy a tener el atrevimiento de pedir al Congreso saliente, que concluye funciones en noviembre, que no han hecho nada, que es el Congreso más improductivo, porque ha implosionado la bancada del MAS, están todos divididos, ni la ley de preclusión para elecciones han podido hacer. De pedirles pues que hagan un servicio a la patria. Yo voy a tener listas todas las leyes y ¿por qué no hacen un regalo a Bolivia de aprobarlas antes de irse? Lo que el gobierno entrante les pida. ¿No crees que sería muy lindo que el Congreso Total, saliente haga eso? Nos ayudaría a ganar tiempo. No hay tiempo que perder. 20 años perdidos, yo no quiero perder ni media hora. Yo no duermo, yo no como, yo trabajo como loco para hacer esto. En hidrocarburos tienes que hacer una legislación competitiva con impuestos más bajos, competitivos, porque hemos aprendido que 11%, 18%, 50%, 120% de cero es cero, es cero. Y el drama principal de Bolivia hoy no es lo que en su momento era, que había la producción de gas, que había los mercados y que podías tratar de maximizar los ingresos fiscales. El drama es otro. Hemos perdido el mercado argentino, vamos a perder el brasileño. Estamos a 2 años de tener que apagar 7 de cada 10 focos, de tener que cocinar a leña y no a gas natural, de tener que salir en bicicleta porque el micro y el taxi a GNB no tiene cómo ser abastecido. Es un drama lo que se viene si no hay un shock de inversión que nos garantice que mantengamos el mercado brasileño y que tengamos el suministro interno para cocinar, para desplazarnos, para iluminar, para poder enchufar y recargar nuestros celulares, para poder cocinar en casa. Ese es dramática, así de dramática es la situación y eso requiere tener legislación impositiva competitiva con el entorno, porque no le vas a pedir a Bolivia que vengan a invertir acá y no a vaca muerta en Argentina, si allá pagan menos impuestos y hay más gas y más producción. Se van a ir todos para allá. Tenemos que hacer un shock de recuperación de confianza, incluso con feriados tributarios. Si quieres traer inversión, vas a tener que determinar un plazo de hasta feriados tributarios para traer la inversión y garantizar que no apaguemos los focos. Ya no estamos hablando de que del gas que le vendemos a Brasil le sacaremos un poquito más de impuestos para que el más robe más. No, estamos hablando de preservación, de tener focos encendidos, poder cocinar y poder desplazarnos. Por eso la legislación tiene que ser competitiva con la de todos los vecinos, en hidrocarburos en particular, con lo que tienen en Argentina, que es nuestra competencia directa. Qué paradoja. Eran nuestro comprador de más de 60 años, hoy son nuestro competidor.
Y me duele decirte que estuve el otro día en Puerto Suárez y recordaba casi con llanto que yo estuve parado ahí en ese gasoducto el año 99, cuando se hizo realidad el sueño y escuchaba yo música celestial, así. Empezaba el año 99 a salir gas boliviano rumbo a Brasil. 6 millones de metros cúbicos a $1 el millar de pies cúbicos. Llegamos a exportar más de 50 millones, millones de BTUs al día, no a $1, a $10, y el MAS se lo farreó todo. ¿Y qué es lo que me duele? Cuando estuve en ese tubo el otro día, que esa música de shh, ya era tango argentino, ya no era cueca boliviana, ya no era una saya o un caporal boliviano, era tango argentino. Está cada vez pasando más gas argentino. Tenemos que hacer un shock de inversión rápida en recuperación de hidrocarburos. En minería, lo mismo. Tenemos que tener legislación impositiva de atracción de inversiones competitiva con Chile y Perú. Es la misma geología. Allá tienen inversión masiva. Nos ganan 8, 10, 12-1 en atraer inversión y en generar producción. ¿Por qué? Porque aquí tenemos legislación rezagada que no es atractiva en minería. Lo mismo en agropecuaria. Tenemos más potencial que Paraguay. Tenemos que ir al sistema impositivo de 10, 10, 10, 10% al IVA, 10% a las utilidades, 10% al impuesto al salario, al RCIVA que se llama, como es Paraguay. Mantener eso en el largo plazo. No se va a poder al principio, sí durante el próximo gobierno. Traer la biotecnología, causar el shock de inversión, porque me duele que así como Chile y Perú nos ganan 10-1, 12-1 en inversión y producción minera, Paraguay nos gana 4-1, 5-1 en soya, 10-1 en carne y hasta nos empatan en fútbol cuando jugamos en el Alto. Y tenemos mejor tierra, mejor gente, mejores mercados. Es cuestión de tener un gobierno que haga estos shocks de inversiones. Lo mismo en litio. Con 1% del gas hicimos de Bolivia el corazón energético del Cono Sur. Con 30% de litio, con ingenieros que sepamos lo que estamos haciendo, volvemos a Bolivia potencia mundial de exportación de litio, haciendo como con el gas, vendiendo más barata la materia prima a zonas francas industriales para aquí atraer la inversión y aquí hacer las baterías de litio de celulares, de relojes, de micrófonos, de audífonos, de tabletas, de audífonos, de tabletas, de todo, de iPads, de todo lo que se te ocurra hacia adelante. Eso tenemos que hacer en todos los sectores. Y transversal a eso hay un tema central. No es solamente reformar la legislación sectorial de minería, de litio, de agropecuaria, de hidrocarburos. Tienes que reintegrar a Bolivia a los tratados de protección bilateral de inversiones. De lo contrario, el decirle, venga a invertir, y si hay un pleito, va usted a caer en manos de un fiscal corrupto, nadie va a venir. Tiene que haber tratados bilaterales de inversiones y mecanismos de arbitraje a los que Bolivia debe volver a reinsertarse, que te generan un andamiaje de recuperación de confianza. Pero obviamente comprenderás que todo esto que estoy diciendo, si no puedes invertir y retirar dólares libremente, no vas a poder avanzar. Y en ese marco, en el tema impositivo, tú no puedes traer inversión y decirle, te voy a cobrar 25% de utilidades, cuando quieras remitirlas al exterior te voy a volver a cobrar 12,5%, y si no tengo acuerdo bilateral de evitar la doble imposición, los doble impuestos, tienes que volver a pagar. Si alguien tiene que pagar 3 veces impuestos por venir a invertir sin protección de inversiones, sin arbitraje, sin seguridad jurídica, no va a venir nadie. Y te digo todo esto porque eso es lo que en su momento hicimos en Bolivia. Y así logramos que se hagan las grandes inversiones mineras de San Vicente, de San Cristóbal, de San Bartolomé. Así logramos inversiones de capitales extranjeros en el sector agrícola. Así logramos traer las grandes empresas energéticas a invertir en certificar reservas de gas, con todo esto que te estoy señalando, junto con agresivamente abrir mercados para productos bolivianos. En el pasado negociamos la apertura del mercado norteamericano para textiles, se perdió. Abrimos el mercado europeo para la castaña, que se denomina Brasil Nat, en Europa. Eso sigue vigente. La comunidad andina para la soya. Tenemos que ser muy agresivos en abrir mercados, modificar la legislación sectorial, dar la protección a las inversiones, dar el arbitraje que te garantice que esa inversión va a ser respetada, reducir los impuestos, abrir mercados. Todo esto que te estoy diciendo, he tenido la oportunidad de participar en hacerlo. Ahora hay que hacer eso aquí rayo, de golpe.
violentamente al principio porque hay 20 años perdidos y no hay tiempo que perder. Hacemos eso y vamos a tener más producción minera como comparativamente hablando que Chile o Perú. Podemos tener más producción de carne de soya que lo que tiene Paraguay, más producción de vino en Tarija que lo que tiene Uruguay. En litio, ser campeones del mundo, tener suficiente energía. El futuro es luminoso. Digitalizar Bolivia, poner todo el gobierno en tu celular. Estoy orgulloso de tener el mejor emprendedor joven tecnológico que ha tenido Bolivia en este siglo, Juan Pablo Velasco, que ha hecho las 3 empresas digitales tecnológicas más importantes en Bolivia. Somos un mercado pequeño. Hizo netcomidas.com, se la vendió a Pedidos Ya, de Pedidos Ya la hizo crecer, después dejó Pedidos Ya y se fue a hacer Yango. Quizá la gente dice, ¿quién será Juan Pablo Velasco? Pero estoy seguro que muchos de los que nos escuchan han usado Pedidos Ya o están usando Yango en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, próximo Sucre y Tarija. Es un hombre de 38 años, joven, que ha hecho él esos emprendimientos poniendo a Bolivia en el mundo de las aplicaciones digitales tecnológicas. Y su misión ahora va a ser no solamente tener 50,000 personas trabajando en Yango como tiene hoy, sino trabajar para 12 millones de bolivianos para que tengan una Bolivia digital con centros de inteligencia artificial, con centros de datos y llevar al país adelante, dejando atrás para siempre la era del rezago analógica que quedará en el olvido junto al MAS. Perfecto, Tuto, muchas gracias. Antes de entrar a la parte de sociedad, un tema más de lo que usted ha mencionado. Resulta un poco contraintuitivo pensar que Bolivia va a tener mejores condiciones saliéndose del Mercosur, como usted acaba de recomendar anteriormente. En un mundo donde las placas tectónicas, la geopolítica están en movimiento, Estados Unidos está moviendo sus prioridades, sus alianzas. Esto se lo está viendo claramente en lo que es la situación de Occidente, su relación con Europa. China emerge como un gran competidor. En Sudamérica está el tema de la ruta de la franja, etcétera, ¿Mm? etcétera. Todo indicaría que Bolivia, siendo parte de Mercosur y estando al lado de otros países con economías muchísimo más fuertes que la boliviana, podría encontrar mejores condiciones para negociar su situación en el mundo, en este entorno tan cambiante, y que quedarse más bien aislada y sin aliados podría ser algo más bien, no necesariamente la mejor opción. ¿Cuál, rápidamente, para poder pasar al otro tema, por qué la recomendación de que Bolivia debe salir de Mercosur? Porque quiero ser como Chile y Perú y no sufrir como Uruguay. Te lo digo con un conocimiento profundo de causa. No, Mercosur son aliados, vamos a seguir integrados, tenemos gasoductos, tenemos que hacer carreteras. Estoy hablando de la parte comercial. Tiene aranceles externos comunes muy altos. Yo quiero una economía abierta, no proteccionista, para proteger las industrias brasileñas y en menor medida las argentinas. Y al hacer eso, está cerrado justamente de lo que decías. Con China no tienen acuerdo comercial, con Corea tampoco, con Japón tampoco, con Europa, lo he visto. Yo estaba sentado allí cuando se anunció que empezaba la negociación de acuerdo comercial entre Mercosur y Europa hace más de 25 años. 25 años y no hay acuerdo. ¿Por qué? Porque son mecanismos proteccionistas dentro de Mercosur, como los tienen también en Europa al influjo de Francia y de Polonia, y no tienen acuerdos comerciales con los grandes bloques a los que queremos venderles la soya, el vino, la carne, que queremos que vengan a invertir. Chile y Perú tienen acuerdos de libre comercio con muchos países de Asia, lo tienen con Estados Unidos, lo tienen con Europa. Mercosur te evita hacer integración comercial con los grandes bloques que a mí me interesa hacerlo, como lo ha hecho Chile y Perú. Yo quiero hacer acuerdo de libre comercio con Japón, con Corea, con Malasia, con Indonesia, con China, en primer lugar, con Europa, con Estados Unidos lo veo difícil por la situación política de ese país, pero siempre voy a estar abierto. Ahora, no soy loco. Sé que en el Congreso americano la posibilidad de aprobar un acuerdo de libre comercio con cualquier país del mundo es casi nula, pero estaremos siempre dispuestos. Con Europa sí se puede. Mientras estés en Mercosur, no lo vas a hacer, ni con China ni con Europa. Hay que seguir la ruta de Chile y Perú. Y te decía Uruguay, soy muy buen amigo de Luis Lacalle Pou, que no sabía qué hacer
el expresidente de Uruguay, para salirse del Mercosur, porque él quiere vender su vino, su leche, sus quesos, su carne y dentro del Mercosur. No puede porque el Mercosur no le compra y los otros mercados tienen que pagar aranceles y competir. Y el Mercosur es una camisa de fuerza comercial de la cual Uruguay desesperadamente estaba tratando de salir, justamente para lo que dices, para abrirse a acuerdos comerciales con los mercados que le compran sus productos, Asia, Europa y Estados Unidos. Mientras eres parte de Mercosur, estás en una carceleta comercial que no va a poder hacer acuerdos de integración con estos grandes bloques mundiales como son Asia, Europa y Estados Unidos, y como lo han hecho exitosamente Chile y Perú. Perfecto. Clara la respuesta. Y se agradece eso, Tuto. Pasemos a hablar un poco de sociedad, que tiene que ver también con política. Uh, Tuto viene haciendo política en la década de los 80, 90, y esto no es nada malo, este es sencillamente un dato biográfico. Así es, y usted esto le da una ventaja, usted conoce la política boliviana de las últimas décadas. Por lo tanto, usted puede explicar varias cosas de lo que ha pasado con un país, tiene una memoria histórica de, lo que, de por qué hemos llegado a estar como estamos y cómo han evolucionado las cosas. Antes de que el MAS se conforme, antes de que el MAS aparezca siquiera en el horizonte a finales de la década de los 90, dentro de lo que fue lo que se denomina el ciclo de la democracia pactada o el ciclo neoliberal, hubo un empobrecimiento de la gente fruto de la política de la nueva política económica impuesta por Banzer en su momento. Hubo un proceso de relocalización de los mineros que fue muy violento, que fue en condiciones muy deplorables, que lleva al movimiento minero con todo su conocimiento político, lo lleva a todo, lo irradia a todos los confines del país, desde lo que es el Alto, la zona sur de Cochabamba, lo que es acá en Santa Cruz, también toda la zona adyacente a- al Plan 3000, ahí es donde llegan inicialmente también los localizados. Um, Todo esto va a generar un caldo de cultivo de resentimiento contra una clase política que años después va a empezar a organizarse en torno a Condepa, en torno a Max Fernández, y finalmente cuando estos dos liderazgos desaparecen, se extinguen físicamente, esto va a dar pie a la conformación del MAS. Antes del MAS todo esto. Y parece que la clase política que en su momento condujo al país a través de todas esas medidas que la gente humilde, las clases populares, las clases indígenas, entendieron como un proceso de pauperización, como un proceso de agresión política, no ha sido, no se ha hecho las paces con eso de parte de la clase dirigente de ese momento, que usted conoce a mucha gente que estuvo ahí puede dar fe de lo que estoy diciendo también, ¿no? ¿Cómo ve usted su relación justamente con estas clases populares e indígenas que se han visto representadas en el MAS y que encuentran, digamos, en el lenguaje antimacista una negación también a su historia, a esta historia que le estoy mencionando, que no va al principio de la República, está aquí a la vuelta de la esquina y que es una historia que les llega y que les duele? ¿Cómo piensa usted relacionarse con esta clase popular, Tuto, y recomponer de alguna manera el tejido social boliviano que está tan fragmentado y polarizado? Pero muy interesante la acotación. Veamos unas cuantas precisiones. Yo en los 80 trabajaba en ingeniero de sistemas en IBM, me ganaba la vida haciendo eso y llegué a hacer servicio público técnico en los 90 y postulé el año 97. A ver, la pobreza ha ido, desde que retorna a la democracia después de la UDP, ha ido rebajando, ha ido reduciéndose. Te puedo mostrar los indicadores de necesidades básicas insatisfechas provenientes de las encuestas integradas de hogares y de los censos. Yo tuve activa participación en el censo del 92, hice el del 2001 y te puedo mostrar cómo va declinando la pobreza, porque esos censos estaban bien hechos, había el mapa de la pobreza y claro, tenemos un país con pobreza estructural, pero lo importante es la tendencia. Y había, a pesar de una crisis profunda, 98-2003, se iba reduciendo la pobreza. En medio de la crisis, que la gente olvida, que Argentina se vino abajo el 2000-2001, Brasil devaluó, Uruguay se cayó. En Bolivia seguimos creciendo, condonamos deuda, abrimos mercados, atrajimos inversiones. Y yo a la gente, yo sé que es difícil olvidar,
o es fácil olvidarse y difícil recordar más bien. Trabajamos en ese sentido. Fuimos el país que eliminó $5.000 millones de deuda externa. ¿En qué se usó? ¿En ayudar a empresarios, en ayudar a amigos? No. En poner 10.000 maestros bilingües. ¿Cuántos puso el MAS y Evo Morales? Ni uno. Yo puse 10.000 maestros bilingües, quechua castellano, aymara castellano, guaraní castellano, cuando había crisis. 2.000 ítems de salud. Hicimos con la ley del diálogo 2000 con la Iglesia Católica justamente lo que estás diciendo, que los recursos vayan donde están los pobres, porque si la plata no persigue a los pobres vienen a la ciudad o se van a migrar afuera en búsqueda de los recursos. Y la ley del diálogo 2000 fluyó durante años, dándole a los municipios rurales 5, 6, 7 veces más per cápita que los municipios capitalinos. Participación popular era equitativa en que repartía la plata por igual. El diálogo 2000 y los 5.000 millones de la deuda se repartían dando más a los más pobres. Y hacíamos todos esos programas y proyectos que se llevaban adelante. En el Alto, la gente recuerda, he visitado varias fábricas de textiles que lloraban acordándose cuando abrimos el mercado norteamericano para la producción de textiles. Yo sé lo que pasó en Bolivia, la crisis 2003, la bronca con Sánchez de Lozada, a todos nos costó. A mí me decían, tú eres igual porque hablas inglés. Le digo, bueno, yo hablo inglés y castellano también, pero yo entiendo esto que se hizo y se usó. Ahora la gente sabe la verdad. ¿Yo qué le decía a la gente? Más allá de ese descontento que hubo de octubre de 2003 y lo que pasó, hay una realidad. El 2005 el MAS tomó el poder sin deuda externa, porque nosotros la eliminamos, la privada, la bilateral, la multilateral, lleno de gas que nosotros certificamos y descubrimos, con gasoductos que nosotros construimos. Yo tengo la ventaja de haber estado parado allí cuando se inauguró el gasoducto a Brasil del 99 que transformó Bolivia. El MAS disfrutó, nosotros lo construimos. Hicimos el ramal de Cuyabá el año 2000. Hicimos el gasoducto Yacuiba-Río Grande en 8 meses con inversión extranjera el 2001-2002. Todo eso transforma Bolivia. Lo triste es que cuando llegaba la plata del gas y Evo Morales solo tenía que abrir dos válvulas, se robaron todo, hasta los recursos del fondo indígena que estaban en la ley 3058 que promulga Ormando Bacadíes en contra de Evo Morales y el MAS. A la gente lo que hay que hacer es justamente dejar de lado los estereotipos y hablar de la realidad. La ley 3058, el fondo indígena, los gasoductos, el gas, permitieron traer esa bonanza. Evo Morales viajaba por universidades, por alcaldías, por gobernaciones, diciendo, antes recibías X, ahora recibes 3 veces más, olvidando decirte que eso venía del gas que dejamos, de los gasoductos que construimos, de los contratos que suscribimos y de la legislación que hicimos, la 3058, que la firma Ormando Bacadíes, que era lo penoso, que todo eso era bonanza mientras había gas y cuando caen las reservas de gas caen los dólares. Y hoy la gente de Oruro, del Alto, que vive del comercio, aymaras, lo que quieren es dólares y estabilidad y comprenden perfectamente que aquí ha habido un derroche y despilfarro de todo lo que se ha hecho. Y en ese marco, yo claramente sé que somos un país integrado y muy diverso étnicamente, y eso a mí me enorgullece de hacerlo. Yo subo a las montañas andinas orgullosamente. Ya no soy tan joven como antes, pero todavía llego. Y sigo a mi amigo Bernardo Guarachi, mi hermano Aymara. Él lleva la huipala, yo llevo la tricolor. Juntos llegamos a la cima. Yo no soy loco, soy decidido, voy bien amarradito con él. Juntos es que vamos a llegar y avanzar con los ejemplos que te estoy dando y las cosas que se hicieron. Yo entiendo los ataques y los estereotipos, pero creo que va a ser interesante en esta campaña el que se ventile y se discuta todo esto. ¿Quién le robó la plata a los indígenas del fondo indígena? El MAS, cuando se dejó esos recursos. Nosotros, los $120.000 millones del gas, del Banco Central, de la deuda externa, se los farrearon. Nosotros, $5.000 millones en 20 años, llegaron a los más pobres, ayudaron a darles mejor educación, mejor salud, demostradamente, con hechos. Y que ahora tenemos que seguir avanzando entendiendo que no importa de qué altura provienes, qué idioma nativo hablas, cómo te vistes, todos tenemos sangre boliviana, corazón tricolor y todos queremos llevar a Bolivia a lo más alto y que esta causa que tenemos es compartida. Y la gente está viendo
la descomposición de ellos. Fíjate que los que van a tener problema de explicar esto van a ser ellos. ¿O acaso la UCS no fue parte de los gobiernos que mencionas? ¿O acaso la UCS no estuvo con Sánchez de Lozada hasta el último día de octubre de 2003? ¿O acaso la UCS y Johnny Fernández no hicieron la alianza con Luis Fernando Camacho y ahora se ofrecen a Andrónico, a Evo y a Eva Copa y demás? La gente se da cuenta que detrás de ese discurso maniqueo existe una verdad. Esta gente ha destrozado Bolivia 20 años, ahora lo que quieren es curules e impunidad. Bolivia va a cambiar con unidad absoluta para que todos, como una sola nación, salgamos adelante. De acuerdo. Tuto, más allá del MAS, ha habido también un empoderamiento cultural visible de las clases populares e indígenas. Sus organizaciones han pasado a ejercer, si no de una manera decididamente pragmática, pero por lo menos de una manera simbólica, han pasado a ser parte también del el lenguaje del poder en Bolivia en estas últimas 2 décadas. Es indudable que, quiera o no, el paso del MAS por el poder ha dejado una impronta en el país, ¿no? Y es saludable reconocerlo. Ahora, la pregunta, Tuto, es, ¿cómo usted piensa lidiar con esta realidad? ¿Cómo usted piensa dar cabida o no cabida a este empoderamiento cultural visible de las clases populares indígenas? O, digamos, piensa usted abstraerse de esta variable y ir por el lado más bien de los números, la cosa pragmática y nombrar las realidades. ¿Cómo usted piensa entablar un diálogo con toda esta Bolivia empoderada culturalmente y en términos simbólicos? Como siempre lo he hecho, porque más allá de los estereotipos, yo tengo la ventaja de poder recordar a la gente que yo nunca utilicé ni manipulé a la COP. Yo estaba orgulloso de haberme sentado y negociado con dirigentes a los que yo respetaba enormemente, que están en los anaqueles de la historia. Víctor López, Huracán Ramírez, Filemón Escobar, Simón Reyes. Con mucho respeto tratábamos y lidiábamos con ellos. Con Felipe Quispe y la CESUD-CB tuvimos innumerables negociaciones y reuniones, participaron en el diálogo, ayudaron en la condonación de la deuda, eran los que más exigían que se dé más recursos a los municipios rurales más pobres y lo hacíamos. Esto no empezó recién. Yo reconozco que mucha gente se ve identificada con lo que fue Evo Morales y hoy se sienten decepcionados y dolidos y ven con sorpresa como la mano derecha de Evo Morales ahora anda cambiando de sigla más rápido que lo que se cambia de sombrero y no saben a qué atenerse. Pero somos un solo país. Yo creo que la gente ya se da cuenta de que detrás del discurso indígena que usaban con Evo Morales, que venía de los sectores cocaleros del Chapare, donde se produce narcotráfico, no era Felipe Quispe representativo de los sectores aymaras rurales como lo fue y con quien siempre tuvo una buena relación y muchas conversaciones. Detrás de Evo Morales había un grupo de mestizos, advenedizos, oportunistas, a los que les ha ido muy, muy bien utilizando y manipulando eso, esa aspiración legítima de superación, porque claro, no cabe duda que en Bolivia la pobreza tiene rostro de niña indígena rural. Y eso ha sido así, eso se está mejorando y eso hay que seguir mejorando. Y por eso los recursos no se pueden ir a palacios, ni a jets, ni a fábricas, ni a estadios que no sirven, sino a dar salud, educación a las zonas rurales. Eso no solamente lo estoy diciendo, sino que cuando tuve la oportunidad, con mucho menos recursos, lo hicimos y lo demostramos. Y cuando había crisis económica, hicimos el plane y pagábamos 60.000 cupones de empleo a la gente más pobre, más necesitada, para que tengan cómo ganarse un diario vivir y tener un poder adquisitivo. Sin recursos o en épocas pre-gas o con muy poco gas hicimos eso y mucho más vamos a hacer adelante, sobre todo cuando hay la expectativa de resurrección de hidrocarburos, de proyección minera, de desarrollo agropecuario y el potencial de litio. Me quiero enfocar en lo de litio para darte un ejemplo gráfico. ¿Cuál es el mejor lugar para hacer en el mundo tecnológico centros de datos? Esta conversación tú la vas a poner en la nube. La nube se irá a no sé dónde, a Nevada o a Shenzhen. ¿Por qué no hacemos nubes y centros de datos aquí en Bolivia?
¿Por qué no hacemos centros de inteligencia artificial acá con los chips Blackwell de NVIDIA para aquí hacer salud, educación, justicia digital con inteligencia artificial y servidores en Bolivia? Todo eso, manufactura de baterías de litio, centros de datos, centros de inteligencia artificial. ¿Sabes cuál es el mejor lugar para que estén? El lugar que no le gusta a la selección argentina de fútbol. Los lugares altos, fríos y secos de la cordillera andina. Refrigeración natural, sin humedad, ideal. Ese es donde está ese museo de Orinoca o esa sede de Parlasur, ideal para hacer centros de inteligencia artificial, centros de datos, centros de manufactura. Y ahí vas a crear decenas de miles de empleos para nuestra gente joven que ya está tecnológicamente avesada, que quiere vivir en una Bolivia digital, que quiere emular y hacer lo que ha hecho Juan Pablo Velasco con sus emprendimientos, ingresando a la Bolivia digital. Esa es la forma de ver las cosas y creo que en la discusión de las legítimas reivindicaciones indígenas que siempre hemos apoyado, se le tiene que agregar el componente de la digitalización que, te lo digo, no estaba presente antes. El celular es un gran uniformador y yo te lo puedo decir porque he visto cómo lo reciben en La Paz y en el Alto Juan Pablo Velasco. Sí, es de Santa Cruz, pero ¿sabes cómo lo ve la gente? Como el chico que hizo Pedidos Ya, como el chico que hizo Yango. Y en las universidades de La Paz y el Alto, la gente joven quiere hacer cosas como las que él ha hecho, porque ahí en el mundo digital no hay barrera racial, ni lingüística, ni acento, pues en las aplicaciones no hay las S silbadas que usamos en la cordillera, ni las S devoradas que hay en la parte oriental. El mundo digital es es un mundo donde Igualado. se difuminan y gran igualador, donde se difuminan las barreras lingüísticas de altura y demás. Y por eso yo estoy contento de poder decir a la gente joven que van a tener una Bolivia digital como la que Juan Pablo Velasco no habla en teoría, ha hecho en la práctica. Mires, en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz hay 50,000 jóvenes que se ganan la vida llevando encargos, llevando comida, llevando a la gente al aeropuerto donde quieran ir con vehículos de Yango y no sé cuántos más hay en pedidos ya. Ese es el mundo al que queremos llevar a la gente joven, sin dejar de lado que hay asignaturas pendientes enormes en salud, educación y en las zonas rurales, que es lo que un gobierno debe hacer, y no fábricas, ni estadios, ni ingenios azucareros para robarse la plata y darle pega a los amigos. Perfecto, Tuto. La verdad que podríamos quedarnos conversando muchísimas horas, pero Sí, se hace corto sí. se hace corta la jornada, así que le voy a pedir un favor. Le voy a ir mencionando algunos temas y ¿Ya? después algunos líderes y me va dando una opinión, la opinión que usted tenga en una o dos frases sucintas para poder ya ir Muy bien, cerrando justamente. perfecto. Universidad pública, por ejemplo. Clave para los ecosistemas de la Bolivia digital que se viene. El mundo donde ha habido avances digitales requiere el sector emprendedor, el sector privado y el sector universitario trabajando en conjunto. Contrabando. Una lacra asociada al narcotráfico que destruye el aparato productivo. Parte de la solución es tener una economía abierta con impuestos bajos, entendiendo que al mismo tiempo que haces eso, si no tienes un tipo de cambio de mercado, no hay aduana que te pueda proteger. Cuando tu tipo de cambio es artificialmente bajo, como desde noviembre de 2011, el contrabando te invade por más que la aduana no sea corrupta. Y cuando el tipo de cambio está devaluado como hoy día, la mercadería sale. Si no tienes un buen tipo de cambio, no hay aduana que sirva y vas a seguir teniendo contrabando de entrada o de salida cuando tienes desbalances o desequilibrios cambiarios. Salud pública. Absolutamente necesaria. Hay que hacer eso como Estado, llegando a las zonas rurales y hacerla de forma digitalizada, descentralizada y priorizada. Vale decir, no gastar recursos en fábricas, estadios o aeropuertos que no sirven, sino en salud, hacerlo de forma descentralizada, donde la responsabilidad esté en manos de gobiernos regionales y municipales, y hacerlo de forma digitalizada, donde con la misma cantidad de doctores y enfermeras puedes dar mucho más servicios de salud con inteligencia artificial que está revolucionando el sector sanitario. Bonos sociales.
Los propuse el 2005, fui duramente criticado por Moldis y otros. Todo lo que llegue a la gente directamente va a tener todo mi apoyo y no solamente se van a mantener, sino mejorar. Recuerdo que los propuse el 2005 porque funcionaron en México, funcionaron en Brasil. Los masistas me sacaban la cabeza, me decían asistencialista, prebendalista. Si los hicieron, qué bien, se van a quedar, se van a mantener, se van a mejorar. El Chapare, El Chapar es una zona que tiene enorme capacidad de producción. Recuerdo que teníamos en un momento más hectáreas de banano y palmito que de coca que se iba a narcotráfico. Volveremos a tener un Chapare que tenga producción digna y que no sea asociado al estigma del narcotráfico. perfecto. Entremos al tema del liderazgo. Samuel Doria Medina, Empresario, Mabre Reyes Villa, alcalde, Jaime Dunn, un economista creativo, Evo Morales, un personaje que quedará en las páginas más oscuras de la historia de Bolivia por la destrucción que causó y por su depravada inmoralidad y cómo violó la Constitución y saqueó el país. Luis Arce, Tilling, Rodrigo Paz, un líder interesante de Tarija, lo aprecio mucho y sobre todo tengo un profundo aprecio y agradecimiento por su señor padre, don Jaime Paz. Yo no me creo ni predestinado ni iluminado. Don Jaime Paz tuvo el atrevimiento de a un joven de 31 años ponerlo de ministro. Yo siempre le tendré agradecimiento y reconocimiento a Jaime y a toda su familia, incluyendo a Rodrigo. Eva Copa, Una alcaldesa del Alto que habrá que ver si va a incursionar en estas líderes o si está posicionando para negociar algo en medio de este circo político. Pero también destaco que los primeros meses de la transición jugó un papel importante y reconocido por la comunidad internacional. Estoy hablando de noviembre de 2019. Creo que esos primeros meses, cuando Evo Morales y la cúpula abandonaron, perfecto. Luis Fernando Camacho, un líder regional que luchó contra el fraude y movilizó a la ciudadanía que está injustamente secuestrado y que debe ser liberado. Andrónico, Lugarteniente cocalero del Chapare de Evo Morales y levantamanos de Tilín Arce durante 5 años en el Senado. Tuto Quiroga, Un boliviano que tiene una causa de vida, que es trabajar por su patria y recuperar democracia, libertad y prosperidad, y que aquí estoy, aquí me quedo siempre. Y lo decía y lo sigo manteniendo hasta que me encierren los que están en el poder o hasta que me entierren junto a mi hermano Mauricio cuando lo disponga Dios. le agradezco muchísimo por este Gracias. diálogo con la razón. Muchas, muchas gracias. La verdad que un diálogo muy interesante, con muchas aristas. Muy agradecido a nombre de la razón. Muchísimas gracias, Tuto, y le deseo Muchas todo lo mejor. gracias. Gracias, gracias infinitas. Gracias. Buen día. Salud. Listo. Gracias, adiós. Queridos amigos, querida amiga de la razón, muchas gracias donde sea que estén, cuando sea que estén. Un placer estar con ustedes. Saludos.